Buenos días, mi nombre es Jesús Hernández. Estoy en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Control Estadístico de la Calidad y ese es el video por la unidad 4, el cual involucra planes y muestreo de aceptación. Vamos a ver los temas, conceptos básicos de muestreo de aplicación, uso de tablas de muestreo 1000 STD, 414, la 105D y el Dodge Roaming. El plan de muestreo de aceptación por atributos y el plan de muestreo de aceptación por variables. Muy bien, vamos a continuar. Primero vamos a ver los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Dentro de estos conceptos básicos de muestreo de aceptación, encontramos que este es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción en los costos totales. Además de esta ventaja principal existen otras. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de efectos. Se dispone del lote en un tiempo menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección incluidos por la inspección del 100%. El rechazo de los lotes no conformantes tiende a hacer más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo, por lo general, requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de la calidad. Las desventajas son un riesgo de muestreo, mayores costos administrativos, menos información sobre el producto que la que proporciona la inspección del 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando 1. El costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Y cuando la inspección es destructiva. El muestreo de aceptación es más efectivo cuando está precedido por un programa de prevención que logre un nivel aceptable de calidad de conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. Determina con riesgo específico una decisión de aceptación o rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a la especificación de calidad definida. Se cuentan con varias alternativas para evaluar los lotes. La primera es ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en los que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote, por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía de proveedor. Las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en casos en los que los procesos en las cuales el proceso es inherente, uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado, las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará también correcto, aún para tamaños de lotes de orden de miles de piezas. En su forma generalizada, el ejemplo de la prensa tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. Muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales: A, el porcentaje tolerable de defectos, y B, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores de estas variables,
se pueden determinar los tamaños de muestra en forma científica, según leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa en esencia en el juicio empírico. La inspección al 100%. Esta se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos, pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector. Por ejemplo, la inspección automatizada o una inspección redundante del 200%. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa no pasa o atributos, o sea, determinar si las unidades en las muestras cumplen con los requerimientos de las especificaciones. También se puede efectuar el examen de las muestras por el sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo las características de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de la inspección pueden garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo de que la muestra sencillamente no refleje las condiciones de un lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar en dos tipos. Se puede rechazar los lotes buenos, riesgo del productor, este corresponde al riesgo alfa, o puede aceptar lotes malos, riesgo del consumidor, este corresponde al riesgo beta. La curva característica de operación, CO, para un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva CO para un plan por atributos es una gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra las probabilidades de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es desconocida, la probabilidad se debe establecer para que los valores posibles de P se produce un número infinito de lotes. La siguiente figura presenta una curva CO ideal, en la que se desea aceptar todos los lotes, 1.5 defectos o menos, y rechazar todos los lotes que tienen un nivel de calidad mayor que 1.5% defectuosos. Todos los lotes con menos de 1,5% de defectivos tienen una probabilidad de aceptación de 1.0, certidumbre. Todos los lotes con más de 1.5 defectivos tienen una probabilidad de aceptación de 0. No obstante, en realidad no existe un plan de muestra cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte uno malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tenga mayor probabilidad que la aceptación de los lotes malos. Aquí podemos ver que PA sí es la probabilidad de aceptación. Aquí PA es la probabilidad de aceptación y P es la fracción defectuosa. Un plan de muestreo de aceptación, en esencia, consiste en un tamaño de muestras n y un criterio de aceptación c. Por ejemplo, una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más, se rechaza. La muestra de 125 unidades puede ser, por las leyes de la probabilidad, la muestra de 125 unidades puede, por las leyes de probabilidad, contener 0, 1, 2, 3 y hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es una causa de que algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. La curva CO para n igual a 125 y c igual a 5 es la curva 1 en la siguiente figura. Un lote de 1.5 porcentaje de efectivo tiene una probabilidad de alrededor del 98% de ser aceptado. Un lote mucho peor, digamos que 6%, tiene la probabilidad de 23% de ser aceptado. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. Aquí nos dice el plan de muestreo 1 es esta, sería 1.5. Plan de muestreo 2 sería 2.5 y plan de muestreo 3 sería 4.
La curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo, la curva CO. La curva CO no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. Por ejemplo, en la figura anterior es incorrecto decir que se tiene una oportunidad de 36% de que la calidad del lote sea 5% defectuoso. No establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico y no predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. El uso de las tablas de muestreo 1000 STD 414 y 105D Dodge Roaming. En las décadas de los 20, HF Dodge y HG Romig diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos de los conceptos expuestos en el capítulo 8. Nivel de calidad límite y un nivel de calidad media. Por cada uno de estos conceptos hay tablas, tanto para muestreo sencillo como doble. No hay tablas para el muestreo múltiple. En el texto presente solo se encuentra la de muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas de Dodge Romic es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas de la inspección que se hacen en el mismo sitio donde se obtienen los productos. El nivel de calidad límite, NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tabla de NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego de tablas tiene valores de NCL desde 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%, con un total de 16 tablas. Para, para usar las tablas antes hay que tomar en cuenta una decisión acerca de si se van a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio de la proporción, es fácil obtener el plan de muestreo. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es de 25%, el plan de muestreo sencillo necesario para NCL igual a 1% se encuentra en la tabla 9.6 y la respuesta es N 1500, N 490 y C igual a 2. Aquí la tenemos. Entonces el tamaño del lote, aquí lo podemos determinar, es de 1500. Entra aquí. Luego nos está pidiendo que el NCL sea de 1%. Y aquí lo tenemos. Y $490. Aquí lo tenemos. Aquí está. 490. Aquí lo tenemos. Muy bien. En la tabla se localiza también el LCM de cada plan, que para este ejemplo es de Bitir. Al analizar las tablas NCL, se desprende que, conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 25%, un lote de tamaño 1000 tiene un tamaño de muestra de 335. En tanto que un lote de tamaño 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor de aproximadamente 2. Es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad del NCL. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio de proceso excede a la mitad de NCL. De ser así, la inspección del 100% resulta más económica que la inspección por muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento en calidad inspeccionada. Es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspecciones por muestreo. El límite
de la calidad media de salida, LCMS. Los planes de muestreo LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en ciertas situaciones de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso de los lotes del cliente homogéneos, es aplicable el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida, con base en un promedio, pero no ofrecen garantía alguna del caso de los lotes individuales. Estas tablas tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. En cada grupo tienen tablas de valores que van del 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 y 10%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósitos de sencillo, 3%. Okay. Además de definir si se utilizará el muestreo sencillo doble, también es necesario que el valor del LCMS y el LCM también se necesita el valor del MSS. El tipo de muestreo sencillo doble y el LCMS indicarán qué tipo de tabla habrá que utilizar. Una vez conocidos el tamaño del lote y el promedio del proceso, se puede definir que el plan de muestreo de aceptación, por ejemplo, si el tamaño del lote es 1500 y el promedio del proceso es de 1,6, el plan de muestreo sencillo requerido para el LCMS es de 3%. Y la respuesta es n igual a 1500, n igual a 65 y c igual a 3. Entonces aquí tenemos nosotros 1500 y luego ocupamos el 1.6%. Entro aquí, 1500, 1.6%. Y aquí está. Entonces, si nos vamos aquí a 1500, nos vamos hasta donde cruza con 1.6%, llegamos que es 3. C es 3 y 65. El NCL corresponde a este plan, es 10.2. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la cantidad de entrada promedio es menor que el LCM especificado. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor el tamaño de muestra, lo que reduce en menos costo por inspección. Tenemos la norma militar 414. La MIL STD 414 contiene 4 secciones, A, B, C y D. En la sección A se contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de la conformidad, nivel de la calidad aceptable, presentación del producto, aceptabilidad del lote, selección de muestras, cambio en la severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos, de variables y atributos. Un ejemplo de estas se encuentra en las tablas 3 y 4. Tabla de conversión del NCA de la MIL STD 414. Para valores específicos de NCA caen dentro de estos intervalos. Entonces aquí tenemos, no son tablas de conversión. Aquí tenemos este valor. Cuando tenemos nuestra NSA de 0.05 a 0.069, podemos usar 0.065, que es es lo que tenemos, ¿no? Aquí son básicamente una tabla de conversiones. En la sección B se contienen instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar desconocida. Para límites de especificación simples y dobles, tablas maestras para una inspección normal, rigurosa y reducida, tablas para la estimación del porcentaje defectuoso, empleado el método de desviación tipo instrucciones y tablas para estimar la medida de calidad, criterios para una inspección reducida y rigurosa, valores de F para desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. La sección C es aplicable a la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la de la sección B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean la amplitud media como medida de variabilidad. Se usan precisamente como se indica en la sección B.
Tabla, letras, códigos y tamaño de muestra. Lote de 3 a 8. Aquí los tenemos, ¿no? Los niveles de inspección 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí depende de las muestras, ¿no? A la sección D es aplicable la situación de variabilidad conocida y está dispuesta como las secciones B y C. Las tablas se emplean como indica en la sección B cuando se prescriben planes de variación conocida. Para cuestiones de ejemplificar, tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular son las siguientes. Con la izquierda, con la derecha, a ambos lados. QL es igual a la media menos L sobre S y QU es igual a U menos media sobre S. Así tenemos que para las decisiones de aceptación o rechazo son, si QL es mayor a K, mayor o igual a K, se debe aceptar el lote. Y si QL es menor o igual a K, perdón, si QL es menor que K, se debe rechazar el lote. Siendo K una constante que depende del NCA, tamaño del lote y del tipo de inspección, la temperatura máxima de funcionamiento de cierto dispositivo se especifica en 209 grados Fahrenheit. Se somete a inspección un lote de 400 unidades. Se emplea el nivel de inspección 4 e inspección normal de NCA 1%. En primer lugar, debemos hallar la letra código, la cual por medio de la tabla 4 nos da D. Ahora, en la tabla 5 encontramos el tamaño de muestra y el valor de K para la letra D y NCA 1, los cuales nos dan N igual a 5 y K igual a 1.53. Siguiendo lo anterior, se saca una muestra de 5 lecturas, obteniéndose las medidas siguientes: 197, 188, 184, 205 y 201. Se calcula su desviación estándar para la muestra y su promedio, lo que nos arroja los siguientes valores. Desviación estándar 8.803 y promedio es 1.95. Después se calcula QU para poder comparar y tomar decisiones. La gráfica se representa los datos anteriores se encuentra a continuación. Se puede observar que la parte achurada de la derecha es el producto que no cumple con la especificación superior de 205 grados. Con la derecha, la parte achurada sería aquí, ¿no? Entonces Q es igual a U menos promedio sobre S, lo cual es 209 menos 195, aquí tenemos la U, entre 8.803. Como Q es mayor a K, es decir, 1.59 es mayor a 1.53, entonces debe aceptar el lote, de acuerdo al criterio que dijimos anteriormente. La misma tabla 5 nos puede servir para la inspección rigurosa entrado por la parte inferior de la tabla. Luego tenemos el plan de muestreo de aceptación por atributos. El plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer a. El tamaño del lote que se presente a inspección, y b. La protección por NCA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de efectivos que se pueden permitir en un tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de efectivos que los que se pueden permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NCA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes ya que se haya realizado. También indican cuándo debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión de la relación a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Uno es seleccionar al azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel, representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra pueden ser seleccionadas de forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá
de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La inspección puede efectuarse en el destino de entrega del producto o en el lugar de fabricación o suministro. Puede usarse para fines de aceptación en las diversas etapas de fabricación o en la terminación del producto. Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, en el cual la expresión que se da a esta calidad estándar es del 1000 STD 0105. Se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de defectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en el lote, aunque la definición más acertada es que es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechazo del producto de calidad igual o mejor que el NSA. Determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo del tamaño absoluto de la muestra, el nivel de inspección, es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al productor cuando suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección. Considerando que el nivel 2 como normal, la cantidad relativa de inspección corresponde a los 3 niveles es el siguiente. Nivel de inspección 1, mitad de lo normal, 2, normal, 3, doble de lo normal. Tamaño del lote, de 2 a 8. Niveles de inspección especiales, A. Niveles de general de inspección, B. Y aquí los tenemos, ¿no? Aquí tenemos los para diferentes lo que vamos a tomar. La extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de muestra adecuado se expone en la tabla patrón en la columna encabezada tamaño de muestra y en la misma fila de la letra de código tamaño de muestra. Los números correspondientes a aceptación y rechazo se hacen en la fila designada por la letra y el código encabezado por NSA dado. Por ejemplo, si han seleccionado la letra L, la tabla 2A y NSA 1.5, el plan adecuado de muestreo simple queda definido por inspección normal, tamaño de muestra 200, número de aceptación 7, número de rechazo 8. Inspección rigurosa, tamaño de muestra 200, número de aceptación 5, número de rechazo 6. Las flechas indican hacia qué parte del plan se debe cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a analizar mediante la norma 1000 STD 105D, con muestreo simple e inspección normal, y una NSA de 0.65. Entonces, de acuerdo con la tabla 2A, la letra código a utilizar es la E. El plan de muestreo correspondiente según la dirección de la flecha hacia abajo es usar letra código F, tamaño de muestra es 20, número de aceptación es 0, número de rechazo es 1. Y aquí tenemos la tabla, ¿no? Aquí nos indican las flechas, ¿no? Aquí están las flechitas hacia abajo. Y aquí nos dice lo aceptable, ¿no? Y aquí tenemos la tabla 2, que es lo mismo, ¿no? Que lo que nos dice que depende de la tabla que se utilice. El plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas de resumen en un estadístico simple, por ejemplo el promedio de una muestra, y el valor observado se comparan con un valor permisible definido en el plan. Se toma después una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables de la información adicional proporciona en cada muestra que, a su vez, da como resultado tamaños de muestra menores si se comparan con un plan por atributos que tiene los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra un criterio de aceptación de variables distinto. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos, el promedio y la deducción estándar para cada característica calculada. Se da preferencia a la industria a los sistemas de inspección pasa no pasa que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación. Entre las que se pueden mencionar son la relativa falta de reconocimiento de la efectividad del muestreo por variables, en muchos casos, escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la medición y, tal vez sea de mayor importancia, la carencia de destreza para el carácter de precisión que se debe alcanzar por el sistema de mediciones. Aunque esta situación está ya cambiando rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere en el mercado de consumo, además que en la actualidad se pueden contar con equipos de medición más precisos.
De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulta menos costoso en la mayoría de los casos que el muestreo pasa no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. La aplicación de muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación de muestreo por variables para aceptación son las siguientes. La característica de inspección que se considera debe ser una variable o capaz de ser puesta en una escala variable. La inspección por atributos es demasiado costosa, dado tiempo de inspección, naturaleza destructiva del ensayo, etc. La inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también la cuantía de la variación, y la variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que distinguen un plan de muestreo por variables, comparándolo con un plan de atributos, son las siguientes. Estas son las principales diferencias, ¿no? Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo de una característica de inspección. Por lo general, implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. Y, por lo general, ofrece una base más apropiada para la mejora de calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Hasta aquí dejamos este video. Como puedes ver estos temas de la unidad 4. Agradezco mucho su atención y muchas gracias. Hasta la próxima.